Esto es Subterfuge Radio. En Talenton Podcast nos preguntamos qué es el talento. ¿Es algo divino? ¿Es algo terrenal? Hemos buscado en la historia, el arte, la filosofía o la ciencia, y eso nos ha llevado a entrevistar a voces que admiramos. Y a partir de ahora lo vamos a hacer con vosotros, en Subterfuge Radio. Creemos que buscar respuestas nos interpela a todos. Porque el talento también es escuchar. Hoy vamos a hablar de oxitocina y dopamina, testosterona y estrógenos, electricidad, química, neurotransmisores, pero dicho de una forma mucho más sencilla, Hermi, vamos a hablar del amor. ¿Qué tal estás, amigo? Muy bien. ¿Tú qué tal estás? Aquí estamos un día más en Subterfuge Radio. ¿De qué temas queremos hablar? Bueno, hoy vamos a adentrarnos en un viaje biológico del sexo al divorcio, cómo el enamoramiento transforma nuestro cerebro, también si es posible enamorarnos de una IA, que hoy en día yo creo que con todo el uso de la IA y demás Interesante. podría ser posible. Y es una buena opción, a lo mejor. Y de luego si el amor es un talento o simplemente es pura biología. Saber amar, ¿no? Eso es. Pues Miguel Pita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir aquí. Eres genetista, ¿no? Sí, soy genetista. Nada, encantado de estar aquí con vosotros y sí, me dedico a la genética, profesor e investigador. Bueno, además presentas este libro, El cerebro enamorado, y como bien has mencionado antes, eres doctor en genética y biología celular, además de profesor e investigador en la Universidad Autónoma. Has publicado ya algún otro libro y también colaboras en medios y en radio. O sea que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimo gusto. ¿Por qué, Miguel, has elegido estudiar el enamoramiento y a quién va dirigido este libro? Bueno, empiezo por la segunda. Va dirigido a todo el que tenga curiosidad en entender cómo funciona el cerebro en ese momento. Es decir, el enamoramiento siempre lo vemos desde un punto de vista místico, espiritual, o simplemente lo vivimos sin analizarlo, pero es verdad que es un fenómeno biológico. Entonces, el que tenga curiosidad por saber qué hay detrás de ese fenómeno biológico, igual que el que a veces quiere entender pues, otros comportamientos, o simplemente alguien que quiere decir, pues yo quiero entender la respiración, pues todo eso tiene una explicación biológica. En este caso, la respiración tiene más que ver con los pulmones y con la sangre, el enamoramiento con el cerebro. Entonces, para aquel curioso, pues he escrito un libro que pienso que revela las claves de una forma accesible. Y digo para el curioso porque no es para el experto. También haces una advertencia al principio del libro. Esto no es un libro de autoayuda, ni quieres a la gente ayudarle a entender el desenamoramiento, sino simplemente explicarlo de una manera biológica y científica. Sí, sobre todo a alguien que esté desesperado. No va dirigido para nadie que esté desesperado, ¿no? Sí, eso parte de que os habréis fijado que en las librerías están llenas de libros de crecimiento personal y cada vez hay menos libros de divulgación científica. Y eso a mí de alguna manera me duele, porque yo creo que la ciencia es muy importante. Yo lanzo ese mensaje de que no es un libro de autoayuda porque no está dirigido tú que estás mal, te voy a ayudar, te voy a sacar de ahí. Pero en el fondo, por supuesto que el conocimiento te puede ayudar. Te puede ayudar a comprender lo que te está pasando y, entre otras cosas, eso te puede ayudar a encuadrarlo en su gravedad. Por ejemplo, cuando uno sufre desamor, sobre todo la primera vez, piensa que es el fin del mundo. Bueno, pues puedes entender que hay una serie de neurotransmisores, una serie de receptores que están ahí funcionando y que eso se va a pasar. Entonces sí puede ser un libro de autoayuda, claro, como el conocimiento científico nos ayuda en la vida. Cuando tú entras en un hospital te va a salvar el conocimiento científico que hay detrás de todo lo que te van a hacer. Pero no está pensado con ese enfoque de paternalista, está pensado con un enfoque riguroso. Y de alguna manera ese mensaje en el prólogo es una crítica a ese fenómeno del crecimiento personal que ahora abunda en las librerías y en todas partes, en las redes, apartando un poco al conocimiento científico, que es mucho más riguroso, es decir, que no tiene una pátina de opinión y que no tiene esa pátina paternalista que sí tiene la autoayuda o el crecimiento personal, al que yo disparo en esas páginas, pero luego ya le dejo en paz. Sí, que al final te ofrece siempre fórmulas mágicas para encontrar el amor o desenamorarte. Aquí nada de eso, todo es... Como esos anuncios que vemos a veces por la calle, ¿no? Alguna vez los hemos visto, típicos anuncios normalmente suelen ser con un vocabulario así como muy popular. Si estás en desamor, llama a este número y busca una solución. No, nada de eso. Esto es rigor científico y para
para hablar de eso, del enamoramiento, yo creo que lo primero que nos tenemos que preguntar y preguntarte, Miguel, es ¿qué es el amor? Bueno, sin entrar en definiciones estrictas, es un sentimiento que vincula la presencia de placer con una persona en concreto. Y también, y esta es una parte muy interesante, incluso cuando estás bien enamorado, el dolor, hablo de dolor psicológico, la ansiedad en su ausencia. Es decir, es un sentimiento que lo que es que refleja una serie de cambios en el cerebro para que queramos estar con una persona y sintamos mucho placer con ella y, sin embargo, cuando nos alejemos estemos incómodos. Es una estrategia del cerebro o de la naturaleza, si queremos verlo en una perspectiva biológica, para mantenernos cerca de una persona. Esto luego podemos discutir las razones evolutivas que tiene, pero lo que es una fórmula para que queramos estar con una persona y nos sintamos mal si no estamos con ella. Entonces el amor de verdad nos transforma el cerebro, no es poesía. Sí, no es poesía para nada. De hecho, si pensamos en transformaciones en el cerebro, yo creo que es la más radical. Hay muchas transformaciones en el cerebro. El cuerpo va cambiando, todas las partes del cuerpo cambian por muchas razones, algunas deseables y otras no. Puede cambiar por un accidente o puede cambiar por el paso del tiempo o porque las células se tienen que renovar, y podemos pensar en cualquier parte del cuerpo y eso te pasará en un hueso, en el intestino, etc. Pero el cerebro cambia de una forma particular que normalmente es en respuesta a estímulos, aparte de con el paso del tiempo. Si tú, por ejemplo, te lees un texto y lo quieres memorizar y decides memorizarlo, voluntaria o involuntariamente, porque también te puede pasar si se te pega una canción, que nos pasa muchas veces, ¿no? Con las canciones que más se repiten, tu cerebro cambia, porque lo que está haciendo es construir nuevos enlaces entre las neuronas, y eso es un cambio material, es un cambio físico. Entonces el cerebro cambia muchas veces, nos cambia todos los días. Nosotros vamos a generar un recuerdo de nosotros que antes no nos conocíamos. Bueno, vosotros sí os conocéis. A veces no nos conocemos. Pero vamos a generar nuevos recuerdos de esta situación. Yo ya no sé quién eres, Herminio, yo ya no sé quién eres. O puedes olvidarlo también. Y todo eso son cambios materiales, son enlaces y desenlaces. Y luego, en el amor, el cambio es eso a lo bestia. Es decir, no hay ningún cambio a lo largo de la vida en el cerebro que de la noche a la mañana implique la producción de tantas moléculas y ordenar que se gestionen de distinta manera tantas partes del cerebro. Por ejemplo, a lo largo de la vida hay un cambio muy, muy, muy radical en nuestro cerebro, que es lo que sufrimos en la adolescencia. Es el más radical. No es como aprenderte la canción del verano. Es que cuando tú empiezas la adolescencia eres un niño y cuando la acabas eres un adulto y eres el mismo porque sabes que eres el mismo, pero eres realmente otra persona. De hecho, tú hablas también de la adolescencia en determinados puntos aquí, porque tienen ciertos parecidos con ese proceso químico que puede tener el amor en determinadas circunstancias, y hablaremos de ello. Bueno, sí, hay algunas cosas que te pasan en el amor que te retrotraen a etapas inmaduras. Pero sí, en el sentido en el que me refería ahora es a que cuando tú te enamoras, tú sales de casa sin enamorarte y vuelves a tu casa enamorado porque has conocido a alguien muy profundamente o poco profundamente. Tu cerebro ha cambiado muchísimo y nunca cambia tantas cosas. Es decir, es una mudanza de muebles cerebrales radical como ninguna otra. Casi te diría al nivel de la que puede ocurrir en la adolescencia, pero en la adolescencia es a lo largo de 7 u 8 años, o 5 o 4, depende de cada individuo. Así que sí, es un cambio material muy radical. ¿Y esa transformación, esa adicción es equiparable a lo que te puede generar cuando pruebas las drogas o una droga? Bueno, las drogas recreacionales lo que hacen es explotar mecanismos del cerebro que cumplen normalmente de forma natural otras funciones, y hay algunas que explotan los mecanismos del amor, de tal manera que sí, algunas drogas te generan una fijación con ellas, unos picos de placer tremendos al consumirlos y unos picos de dolor tremendos en su ausencia. Y fíjate que todo esto, si cambiamos droga por amor, es lo que te pasa en la etapa del enamoramiento obsesivo, los primeros meses o años con tu pareja. Estás obsesionado con tu pareja, súper feliz con ella y súper mal sin ella. Entonces, algunas drogas sí, lo que hacen es explotar rutas que las tenemos de forma natural en el cerebro y que ejecutan cambios en nuestro cerebro para tener pareja o para estar bien con la pareja o para fijar
el interés en esa pareja y de repente lo hemos generado con una sustancia. O sea, es una dependencia como la que puede generar cualquier tipo de droga, algunas drogas, en algunos momentos, dices. Sí, perdona que introduzca un matiz que yo creo que es importante. Es natural y es de distinta intensidad. Es decir, el amor, aunque el desamor sea duro, se supera con más facilidad que el desamor con las drogas, es decir, que la dependencia. Porque al ser una sustancia artificial, digamos que no está testado biológicamente a lo largo de la evolución, el amor es muy bestia, es muy radical, nos obsesiona mucho frente a otra persona, pero es natural. Pero claro, si tú eso lo haces a base de cucharadas de una sustancia... Y si mezclas las dos, te enamoras drogado, ya es una explosión química. Ya debe ser tremendo. Lo que pasa es que, fíjate, una cosa muy característica del amor es que casi no te interesa ninguna otra cosa. Claro, cuando estás enamorado. Eso es verdad. No te interesa. De hecho, el amor te puede ayudar a salir de las drogas, puede ser. Seguramente sea una gran ayuda, porque una de las cosas que uno o que se recomiendan para salir de las drogas y para salir del amor es poner el foco en otro asunto. Antes, cuando hablábamos de la autoayuda, los libros de autoayuda para el desamor se pueden escribir muy rápido. Lo que tienes que hacer es dejar que pase el tiempo y pensar en otras cosas. ¿Se acabó el libro? No va a haber otra fórmula. Mañana no te vas a curar. Eso es imposible. No hay libro que te vaya a enseñar algo que te permita curarte mañana. Entonces, claro, si tú te enamoras, estás pensando en otra cosa, ¿no? Si volvemos a la idea, ¿no?, de que te puede ayudar a salir de las drogas, cambias el foco, que es una de las claves para deshacerte del amor y de cualquier obsesión, mirar a otro lado. Pero, Miguel, Herminio, hablando de drogas y de mucha gente se droga buscando el placer, también la búsqueda del placer juega un papel importante en el enamoramiento. La búsqueda del placer juega un papel importante en todo lo que hacemos en la vida. Desde el sorbo de agua que acabo yo de tomar, hasta cuando comemos, hasta cuando practicamos relaciones sexuales. Es decir, yo no he bebido agua porque haya pensado mi líquido extracelular está bajo de... o está muy concentrado, y entonces los iones son demasiados. No, el cerebro me ha invitado a beberlo y he sentido placer y satisfacción al hacerlo. Es decir, el placer es la moneda con la que nos paga el cerebro para que hagamos las cosas que nos resultan beneficiosas. Aunque luego se puedan hackear con sustancias, como hemos hablado de las drogas. Entonces, el amor es pura búsqueda del placer, pero también pura huida del malestar, como hablábamos. Juega con esa dualidad. El cerebro tiene dos herramientas para conducirnos en los caminos de la supervivencia en la vida, que es darnos placer o castigarnos con dolor. El cerebro, hablo de una parte inconsciente que nosotros no manejamos, que de alguna manera, de forma natural, se nos graba de nacimiento. Entonces, nosotros comemos por placer, de nuevo, no comemos para tener energía y sobrevivir. Nosotros los humanos sabemos que está relacionado con eso, pero los perros comen porque sienten placer y gracias a eso sobreviven. Entonces, el placer y la huida del dolor son los mecanismos para ir dándonos palo y zanahoria y llevándonos por la vida. Entonces, el placer está muy vinculado con el amor. Cuando nos enamoramos, sí, buscamos el placer permanentemente de estar con la pareja y huir del malestar, de nuevo, huir del palo, la zanahoria del placer, y huir del palo del malestar de no estar con esa pareja. Buscamos conseguirla y eso nos da placer. Incluso, además, si conocemos a alguien y todavía no hemos formado el vínculo, no nos ha correspondido, sentimos solo placer ya en los momentos en que vemos que vamos en la buena dirección. Es decir, el placer está en todo el proceso del enamoramiento, en las etapas en que todavía no hay correspondencia y en las etapas en que hay correspondencia, porque es la forma de guiarnos en la dirección de obtener los objetivos. O sea, tú los objetivos entre dos placeres, ¿no, Herminio? Hay dos placeres. Sí, al final él lo explica muy bien. Hay dos placeres y esos dos placeres tienen consecuciones distintas, ¿no?, por así decirlo. Si nos puedes explicar por qué esos dos placeres tienen un fin en sí mismos o distintos fines dependiendo de la etapa en la que estemos enamorados. El placer, como estábamos comentando, es clave en nuestra existencia a todos los niveles.
Y sin embargo, es algo bastante difícil de definir. Lo mejor que nos puede ocurrir cuando hablamos de placer es que la persona con la que estamos hablando sepa lo que es el placer. Y afortunadamente nos pasa que todos lo sabemos, porque todos sentimos placer porque es lo que nos guía por la vida. Pero el placer es de repente una sensación que hay en el cerebro. Es casi inefable muchas veces, ¿no? Es difícil de... Claro, es que al final es que en una zona de tu cerebro haya una explosión de electricidad y química que en realidad lo que está consiguiendo es que tú tengas una sensación que quieres repetir. Y la vuelves a buscar. Y eso tan prosaico nos guía en la vida. Normalmente hay una forma de placer, si nos quedamos con esos dos de los que hablo yo en el libro, porque podríamos ser un poquito más exigentes en las definiciones de placer, pero decimos, vale, placer todos sabemos lo que es, fenomenal, afortunadamente, si no estaríamos todo el rato intentando explicarnos qué es el placer y no llegaríamos a ningún sitio. Puesto que sabemos lo que es, podemos pensar en el placer más básico, que es el placer consumado, que es... yo me lo estoy pasando bien, estoy sintiendo placer con mis amigos. Yo me estoy tomando una comida que me gusta, una bebida que me gusta y estoy sintiendo placer. Tengo sed, bebo agua, siento placer. Y ese es un placer ubicuo en el reino animal, sin duda en los mamíferos. Es el que nos guía a las tareas más elementales. Y luego hay otro tipo de placer, que es el placer anticipado, que lo he mencionado un poco de pasada sin querer, que es el que sientes cuando anticipas un placer consumado. Una futura recompensa. Una futura recompensa, y muchas veces es muy grande cuando es inesperado, y en el amor se ve mucho, porque en ese proceso de conseguir la correspondencia de la pareja, que no es instantánea, porque te puedes tú enamorar y la otra persona no, y la tienes que conquistar, o podéis enamoraros los dos, pero no estáis juntos porque cada uno tiene su vida, y entonces hasta que coincides, pues hay fenómenos de contacto o de acercamiento. Es decir, uno no ve a una persona en una fiesta y a los 10 segundos está feliz con ella y manteniendo relaciones sexuales. Esto no ocurre en el amor. El amor no funciona así, también tiene unas expectativas. Y es un proceso que se va construyendo. Aunque te enamores de golpe, normalmente es un reto. Entonces, si esa persona pues, te corresponde o te dice, venga, sí, quedamos dentro de una semana, tú sientes placer. Eso es un placer anticipado, que te conteste un mensaje. Claro, por ejemplo, que te conteste un mensaje. Estás anticipando el posible placer consumado. Exacto, porque en realidad tú piensas que recibir un mensaje en sí mismo no es placentero. Si ahora recibes un mensaje incluso de tu pareja, si ya llevas mucho con ella, no vibras. Pero si tú lo recibes de la persona a la que quieres conquistar... Igual tiemblas. Igual sí vibras. Pero de otra manera, pues. Pero si lo recibes de alguien con quien tú quieres tener una relación, te produce placer. Y muchas cosas en la vida producen placer anticipado. Desde los niños, cuando están pensando en los regalos de Navidad, están meses y semanas anticipando ese momento. Es decir, es un placer que a veces es mucho más grande que el consumado. Y los humanos somos la única especie que tiene ese tipo de placer. Es decir, el perro, el gato beben agua y comen y bien, sienten placer consumado, pero no se proyectan en el futuro. Esa es una capacidad única de nuestro cerebro. Y vivimos permanentemente proyectándonos en el futuro. Si reflexionamos, nos damos cuenta de que estamos todo el rato viajando a lo que vamos a hacer después. Incluso viajando, buscando esos placeres. Estás aquí contento, pero si tú sabes que esta noche tienes una fiesta, te distraes un momento y estás ya disfrutando la fiesta claro, anticipadamente. Sí, y no estás... por eso muchas veces nos piden también, cuando te recomiendan sosiego, que te aferres al momento, que aprecies lo que tienes, porque si dejamos viajar a nuestro cerebro, estamos permanentemente buscando ese placer anticipado, que es un placer que tiene fecha de caducidad. Es decir, cuando obtienes el logro, deja de existir. Cuando llegas al placer consumado. Cuando llegas al placer consumado, por ejemplo, bueno, lo acabamos de ejemplificar, ¿no? Cuando hemos hablado de los mensajes. Si tú estás buscando conquistar a una pareja y te contestan los mensajes, te da unos subidones tremendos. Cuando tú ya formalizas esa relación y llevas un año saliendo con esa pareja, los mensajes
como dices tú, como mucho te hacen temblar, ¿no? Sí. O nada, ¿no? Vamos, Sí. por no mezclarlo con el humor. Es decir, pierde ese efecto, pierde el efecto ilusionante, porque tú ya tienes lo que querías, que era esa pareja. Entonces, tu cerebro ya va por lo siguiente. Dice, vale, ahora quiero ese trabajo. Ahora quiero... no. Es decir, estamos permanentemente proyectándonos en futuros logros que imaginar que los vamos a obtener nos produce ese placer anticipado que es excitante. Es esa sensación como nerviosa. Lo comentaba con Diego, bueno, nos hacíamos preguntas sobre, bueno, y después de haber leído el libro y haber visto un poco lo que tú explicas y demás, ¿podría ser el amor la búsqueda del placer consumado en términos biológicos? Bueno, el amor son muchas cosas, pero es muy interesante eso que planteas. Empiezo puntualizando que, claro, estamos diciendo amor, y amor hay amor a los hijos, amor a los padres, amor a los amigos. El amor romántico. Pero claro, el amor romántico y particularmente el enamoramiento, es decir, esa fase aguda en la que uno está ansioso y muy, muy feliz con las buenas noticias y muy mal con las buenas noticias, sí se corresponde con una búsqueda de consumar esas expectativas de placer anticipado. Es decir, el enamoramiento no dura eternamente. Tienes un flechazo en una fiesta, te enamoras de una potencial pareja y ya estás enamorado, ya estás en el enamoramiento. Aunque no la conozcas de nada, tu cerebro ya ha decidido, esta es la persona con la que yo quiero estar. Y ahí vives mucho ese placer anticipado si hay buenas noticias, y tienes mucha ansiedad si hay malas noticias. En el momento en el que se formaliza esa relación, en el momento en el que empieza a haber contacto físico, relaciones sexuales, pero también abrazos, besos, etcétera, empieza a decaer la capacidad de sentir placer anticipado. No es que se rompa abruptamente, no es que desaparezca el día que mantienes relaciones sexuales, ya se acabó el placer anticipado, que está muy relacionado con la dopamina. Pero empieza a decaer, empiezas a perder esa capacidad que vas a acabar perdiendo, y que al final va a suponer que cuando te escriba esa persona no vas a vibrar, porque ya es tu pareja, ya lo has logrado. Entonces, ¿es el amor la búsqueda del placer consumado? Bueno, yo diría que el enamoramiento, esa fase aguda, sí es la búsqueda de un placer consumado, y que empieza a decaer en el momento en el que el placer consumado empieza a prevalecer sobre el placer anticipado. Sería una forma interesante de definirlo, cambiando amor por enamoramiento, ¿no? Para no confundir, porque hay algo muy interesante que es eso, es que amores hay muchos, hay muchas formas, y de hecho cuando termina el enamoramiento no termina la relación, por supuesto que no. El enamoramiento... ¿Cuánto puede durar el enamoramiento? Claro, el enamoramiento, digamos que vamos a entender que a partir de las relaciones físicas empieza a decaer, pero no decae abruptamente. Y estamos hablando de que decae esa faceta o ese periodo que es puramente obsesivo de subidón-bajón, ¿no? De buenas noticias, alegría, no tengo noticias, estoy ansioso. Eso depende de la persona y depende de la pareja y, por supuesto, de las circunstancias. Tiene fecha de caducidad. Como empieza a decaer, acaba. Y hay gente que le dura 1 año, hay gente que le dura 3, incluso hay gente que le dura, afirma que le dura eternamente. Es difícil de entender. Biológicamente es posible que dure eternamente. Yo creo que biológicamente es posible. Sí, es posible, porque eso supone un reemplazo de receptores que si tu cuerpo no lo hace, pues podría. Pero no es adaptativo, por lo tanto, lo normal es que desaparezca, y en la mayoría de las personas se ve que desaparece, porque como es un periodo de tanto descontrol, lo normal es que tenga fecha de caducidad. Al cuerpo no le viene bien estar en esa permanente montaña rusa. O sea, es un periodo de desgaste total, ¿no? Es un periodo de mucho desgaste, sí, como cualquiera sabe. No hace falta que lo diga la neurociencia. Sí. Y eso tiene esa duración. Vamos a decir que, dependiendo de la persona, entre 1 y 3 años o unos meses. ¿Por qué está el tema de los 3 años? ¿No? Siempre del 3 años hay alguna advertencia. Sí, te lo dice un amigo, 3 años, uy, cuidado, una amiga. No, yo creo, estás en un momento... Yo creo que porque en el fondo todos sabemos neurociencia intuitiva. Claro. y estadística. Sí.
Pero es verdad que no es un valor fijo, ¿no? Y depende de la persona y te puede durar eternamente y habrá absolutamente de todo. Pero es verdad que después no se acaba la pareja, sino que se transiciona a un amor maduro, que es un amor que, lejos de esos picos de placer anticipado de la dopamina, es un placer que abraza más otras moléculas, muy relacionado con la oxitocina, incluso con otras que yo, por no hacer el libro árido y hacerlo más ameno y centrarme en lo que me parecía más interesante, pues he tratado menos. Ahí hay serotonina, vasopresina, endorfinas, muchas cosas que nos suenan y que además tienen muchas otras funciones, no solo en el amor, es decir, cumplen otras funciones en otras partes del organismo. Pero sí hay un momento en el que ese enamoramiento decae y se transiciona a otra cosa que también es amor de pareja. Y que no es el amor filial ni el de los amigos, también es el amor de pareja y que es el amor maduro, ¿no? Y que a veces es difícil de catalogar, a veces se llama amor romántico a todo el amor de pareja, a veces se llama amor romántico solo al enamoramiento y al otro se le llama amor maduro. Pero bueno, si queremos funcionar con algo, es verdad que claramente en la pareja hay un enamoramiento agudo y luego un amor estable, que es el amor maduro. Y en todo ese proceso, ¿qué papel ha jugado el sexo? ¿Es muy importante el sexo en el amor? Es fundamental el sexo en el amor. Por distintas razones, es decir, por una razón, pero que se puede analizar desde distintos ángulos. De nuevo, aquí no hace falta que venga ningún experto a contarnos nada. Todos sabemos que puede haber sexo sin amor, pero no puede haber amor sin sexo. Es decir, el amor se consuma con relaciones físicas. Es decir, si no, hay un enamoramiento no correspondido que al final al individuo le agota. Es decir, si no existe esa capacidad de cambiar a las relaciones físicas que llevan después al amor maduro, uno se mantiene en la incertidumbre permanente y acaba retirándose, digamos, de la subasta, ¿no? Es decir, si uno no le hacen ni caso, pues se va. ¿Y cómo sabe uno que le han hecho caso? Pues no es porque queden con él, es porque al final le abrazan, le besan y mantiene relaciones sexuales. Entonces ese sería un ángulo desde el que se puede ver. El ángulo evolutivo o evolucionista es que al final el amor existe en nuestra especie para mantener unidos dos cuerpos y que lleven a cabo una crianza de la descendencia. Es decir, hay muchas especies que simplemente se reproducen, es decir, se aparean y eso conlleva reproducción, pero no se mantienen juntos los padres. En los mamíferos, lo más habitual, más del 90% de las especies, lo que ocurre es que el macho y la hembra mantienen relaciones sexuales, no saben ni por qué, sino porque les da placer. Evidentemente ellos no tienen capacidad de comprender lo que va a ocurrir y el macho y la hembra no se vuelven a ver, o sí se vuelven a ver, pero ni se reconocen, y la hembra de repente al cabo de unos meses da luz a unas crías y las cuida un tiempo. Punto. En nuestra especie hay varias singularidades. Una es que nuestras crías no vale con cuidarlas las primeras semanas y los primeros meses, hay que cuidarlas muchos años. Es decir, las crías humanas están indefensas años. Sí, no somos como un potro que nace y ya se echa. Exactamente, la mayoría. Si nos alejamos de los mamíferos, pues los peces ni ven a su madre. Las aves salen del huevo y la mayoría están apañadas. Los mamíferos sí que hay un periodo de crianza, pero normalmente es suficiente con unos cuidados maternos de un periodo corto. En nuestro caso, si no estamos ahí 8 o 10 años, como poco. En nosotros, evidentemente, en las sociedades modernas estamos 15, 20, no sé. 30. Ahora hasta los 40 casi, ¿no? 30, Estás en 40 casa de tus padres. Sí. Efectivamente. Entonces, hay un impulso muy fuerte para que haya compromiso de la pareja. Y el amor lo que hace es mantener pegadas a dos personas con una finalidad reproductiva. Por eso está muy relacionado con el sexo. Esto nosotros no tenemos ni por qué saberlo. Pues cualquiera que lea un libro que lo piense lo sabe, ¿no? Al final dices, claro, ¿para qué me enamoro yo? Para reproducirme, pero no lo hacemos para reproducirnos. Igual que no mantenemos relaciones sexuales enamorados o no para reproducirnos, ¿no? Nosotros, de nuevo, hackeamos la finalidad. Lo hacemos porque nos da la gana. Explotamos el placer, que es lo único con lo que nos paga el cerebro. El cerebro no nos paga con información, nos paga con placer. Pero
esto sí que nos da una idea de la importancia que tiene el sexo, porque el sexo es importante para reproducirse, en el amor, porque el amor tiene que ver con la crianza, con el cuidado de la descendencia. Y cuando llegamos a esa fase en la que dejamos de tener sexo durante un tiempo con tu pareja, ¿es un indicio de que probablemente el enamoramiento esté casi acabado? Muchas veces puede pasar eso, ¿no? En una relación de pareja que dejas de tener sexo y al final acabas por dejar la relación. Bueno, aquí nos metemos en el terreno especulativo y claro, cada pareja es cada pareja, es decir, eso desde un punto de vista científico se podría analizar, pero yo no tengo la información, pero sí tengo la intuición. Eso normalmente tiene que ver con el decaimiento de la excitación asociada a la pareja, ¿no? De la ilusión que produce la pareja. Entonces, eso yo creo que no es necesariamente un punto de ruptura, pero sí es un punto en el que hay que entender que ahí puede haber una transición y para muchas parejas sí es razón suficiente para quebrar. El amor asociado con los cambios neurofisiológicos de neurotransmisores y de hormonas pasa por etapas. Y yo diría que ese ejemplo que tú pones es muy típico de cuando decae la dopamina y tienes que sobrevivir solo con el placer consumado de la oxitocina. Entonces, si para ti eso es suficiente, no habrá problemas. Si tienes una forma de ser, una personalidad o unos anhelos que hacen eso insuficiente, seguramente haya problemas. Pero de nuevo, que haya un decaimiento en el sexo, pues puede ser algo puramente cíclico, puede ser también... Como somos seres complejos, que lo único que pasa en nuestras vidas no es el amor, sobre todo cuando pasa el enamoramiento agudo, porque en el enamoramiento agudo casi solo nos fijamos en el amor, pero luego ya está el trabajo, puede ser por cualquier tipo de crisis. Por eso es muy difícil responder a algo así, y desde luego no se puede responder con rigor científico, pero sí que podemos entender que puede estar asociado a periodos de cambio en las moléculas y en los receptores que están dirigiendo la situación. Y que luego, y esto sí que es muy importante, que aunque haya ciertas generalidades en el amor, cada individuo es cada individuo. Entonces, hay gente, y estoy seguro de que podéis imaginaros, porque todos tenemos amigos y amigas así, que es lo que llamaríamos, si lo analizásemos desde un punto de vista científico, muy dopaminérgicos, y es solo están contentos en la pareja en la etapa de excitación, en esa que a otras personas les puede parecer incómoda, que es la de estoy todo el rato nervioso si no está, estoy todo el rato feliz si está, y como eso cambia... Conozco casos. ¿Verdad? Y como eso cambia, de repente cuando la pareja vive en una estabilidad que se está bien, pero no se está de subidón y de bajón. Lo que decíamos, vamos a recurrir de nuevo a esa imagen. Cuando los mensajes ya son para decir, acuérdate de comprar patatas, y no sí que te puedo ver este viernes y te da un subidón, sino cuando ya hay normalidad, huyen de eso. Claro. Y eso simplemente puede ser un perfil psicológico por razones biológicas y sociales, ¿no? Porque al final, claro, todo lo que nos pasa en la vida modula lo que dice nuestra biología, pero también hay biologías así. Claro. ¿Y cómo afectan esas moléculas a cada cerebro? O sea, hay personas que tienden a buscar el amor más veces o a huir de un amor estable, biológicamente. Están configurados para eso. Sí, biológicamente, por razones innatas y sociales, pero digamos, hay gente que el placer que les gusta o el que funciona bien en ellos es el dopaminérgico. Y el oxitocinérgico, ya digo, les llama menos la atención. Eso se puede haber configurado por muchas razones, pero si por ejemplo, con una explicación simplificada, muy simplificada y a lo mejor poco realista, si tú eres muy capaz por tu biología, por tu genética, por tu epigenética modulada, por lo que te ha pasado en la vida, por lo que sea, pero al final es epigenética, de producir muchos receptores de dopamina en el núcleo accumbens, y cuando se libera dopamina entra a saco y sientes mucho placer, o llama a las puertas a saco y sientes mucho placer en esa zona, núcleo accumbens, que es el centro del placer, vas a disfrutar mucho el placer anticipado. Y resulta que
la parte de tu ADN está alterada en la capacidad de producir oxitocina y entonces cuando transicionas al amor maduro colocas muy pocos receptores en la puerta de la casa del placer. Entonces resulta que el placer consumado pues es mucho menos intenso. Pues vas a decir, mira, me gustaba más el otro placer. Claro. Pero, Y lo vives intensamente. Y eso a lo mejor es lo que está condicionando tu comportamiento a ser una persona que siempre busca recurrentemente situaciones en las que se vive en el placer anticipado. Pero Miguel, si todo al final es un proceso químico, de genética, epigenética, creo que has dicho, dopamina, al final... ¿Somos realmente libres de elegir a quién amamos? ¿O estamos un poco ya diseñados para amar a una persona en concreto? Y para un tipo de relación. Digo, para un tipo de relación. Sí, a ver, yo creo que la pregunta tiene dos facetas o dos partes muy importantes. Al final sí, todo es genético y epigenético, pero eso no quiere decir que esté escrito desde el nacimiento. Es decir, que tú produzcas más o menos receptores, si volvemos a la idea anterior, es en parte por cómo es tu configuración del ADN de nacimiento y en parte por cómo ha ido cambiando su capacidad de expresarse a lo largo de tu vida. Es decir, lo que tenemos, yo creo que asimilar y nos cuesta mucho como humanos es que tú aprendas una cosa, que tú vivas una cosa, que a ti una experiencia te cambie, eso está albergado en algún lado en ti mismo, que no es volando por encima de tu cerebro, es en tus neuronas y en tu ADN. Es decir, que a ti, por ejemplo, la sociedad te inculque inconscientemente un patrón físico como el vello, eso también tiene que de alguna manera afectar a tu neurofisiología y a tu genética, es decir, afecta a tus neuronas y a tu epigenética, porque la sociedad, si no, ¿dónde te lo ha inculcado? Imagínate claro. Que es verdad eso de, nos han metido por la cabeza que en esta generación nos gusta la gente más delgada y en la anterior más gruesa. Vale, pues eso también es un fenómeno epigenético, porque ¿dónde te lo han metido si no? Claro, claro. Entonces, eso que al final todo ocurra en el cerebro, significa que al final todo ocurre en las neuronas y todo ocurre a través del ADN. Pero no quiere decir que sea así de nacimiento e inalterable. Es perfectamente modificable, pero tenemos que entender que modificar algo, es decir, que algo que nos enseña la sociedad, nuestros padres, también es algo que golpea al ADN y golpea a las neuronas. Porque lo que sí que es cierto es que todo lo que pensamos y sentimos es una expresión electroquímica. Entonces, parece que cuando uno dice que tú puedes ser una persona que produce más receptores de dopamina y menos de oxitocina, es que has nacido así y eso no hay quien lo cambie. No. Eso puede ser por algo que te ha pasado a lo largo de la vida. Puede ser cultural, pero que sea cultural no lo hace menos biológico, porque la expresión de la cultura, lo que sí que es verdad es que no puede ocurrir nada en un sitio que no sea el cerebro. No hay nada que no pase en el cerebro. Y lo que pasa en el cerebro es todo cuestión de receptores, de neuronas y de ADN. Y me he alargado mucho con la primera parte de la pregunta, pero la segunda era muy interesante. La persona de la que nos enamoramos está escrito cómo va a ser. Está escrito cada día cómo va a ser. Pero la persona de la que te vas a enamorar hoy no es igual que de la que te habrías enamorado con 15 años y de la que te enamorarás dentro de 10 años. Y eso, la persona de la que tú te enamoras tiene una serie de rasgos que en tu cerebro, en algún sitio, están escritos como son los rasgos que a ti te gustan. Imagínate, yo en el libro utilizo la idea de una especie de lista inconsciente, como si tuviese muchos ítems o muchos POSIT, con un montón de características. Si a día de hoy con nuestra edad hay 20 o 30 características, y todo esto es inventado, esto sí que no es ciencia, es metáfora, ¿no? Hay, en una zona del cerebro, a mí, la persona de la que yo me voy a enamorar tiene que cumplir una gran mayoría de 20 o 30 características que yo tengo ahí escritas y que yo no puedo buscar en mi cerebro. Está en la parte inconsciente que yo no controlo. Como no controlo tantas otras partes. Como no controlo mi respiración o mi digestión, hay zonas del cerebro, cajas negras a las que yo no tengo acceso consciente. Bueno, pues de esas 20 o 30 características que yo tengo ahí escritas, a lo mejor hay 2 o 3 que estaban ya escritas cuando yo nací, que sí son heredadas, genéticas. Genéticas, pero en el sentido de recibidas cuando yo nací. Y otras serían adquiridas, que también están
colocadas en mi cerebro porque las ha colocado mi genética, pero a raíz de lo que yo he ido viviendo. Es decir, yo ahora, a mi edad, imaginaos que tengo 20 o 30 características, entonces me ha afectado lo que me ha pasado en el colegio, me ha afectado lo que he vivido, las parejas que he tenido, puede que hayan dejado características, los olores, los sonidos, y mi lista está hecha de eso, de olores, de sonidos, de experiencias. Si aparece una persona que cumple muchas de esas características y yo además, y esta es la segunda parte, que tiene menos que ver con lo que estamos tratando específicamente ahora, estoy en un momento fisiológico adecuado, lleno de hormonas sexuales, me enamoraré. Pero tienes que estar en ese momento Pero se tienen que cumplir las dos cosas. Viene esa persona y estoy en el momento adecuado. Pero fijaos que lo que tiene que ver con lo que estábamos hablando ahora es que esa lista de características tenía 2 o 3 desde que yo nací, pero el resto las he ido incluyendo, están en mi cerebro, pero las he ido incluyendo por lo que a mí me ha ocurrido, pero están ahí de alguna forma material. Y seguro que cuando yo era adolescente, esa lista, en vez de tener 20 o 30 ítems como tiene ahora, tenía 5 o 6 nada más. ¿Por qué? Porque había vivido menos experiencias y entonces, igual que en todo, me había vuelto menos maniático, conscientes o inconscientemente, es que con la edad va siendo más exigentes. Y seguramente dentro de 10 años, para que yo me enamore de una persona, tiene que cumplir un montón de requisitos. Y todo eso no estaba al principio. Sí que está ahora en mi cerebro, pero de alguna manera me lo han ido metiendo mis vivencias, lo que llamamos mi ambiente o mi cultura. Sí, lo ambiental, claro. Pero, entonces, yo creo que la pregunta que era muy interesante tiene que, por un lado, es esa idea que debe quedar clara y que al final, aunque sea ambiental y cultural, no es innato, pero sí está en el cerebro, no puede estar en otro sitio. Y luego, la persona de la que nos enamoramos es perfectamente movible. Y de hecho, cuanto más tiempo pasa, seguramente tengamos más requisitos para enamorarnos de una persona. Aparte, claro, y me voy al otro lado, lo que hemos tratado menos, cuanto más tiempo pasa, probablemente tengamos menos picos de hormonas sexuales. Con lo cual hay 2 razones por las que con el paso del tiempo seguramente sea más difícil que nos enamoremos. Claro. Y eso es muy interesante. A mí, mientras hablabas de esto, me ha surgido la duda, quizás pensando más en la etapa adolescente, porque yo creo que es cuando más se daban esas situaciones, o cuando eres más joven, no necesariamente adolescente, pero de que te puedas enamorar de 2 personas a la vez. ¿Eso puede pasar? Yo creo que no. Y claro, contando todo este proceso que has contado, digo, que le pinta ser muy difícil, pero me he acordado de que hay situaciones que se han dado, ¿no? En la etapa de enamoramiento, vamos a la etapa dura, que es la realmente fascinante. El amor maduro es muy interesante, pero en la que no estamos a los mandos. Claro, y hay una obsesión con una persona. Es muy interesante también la parte neurológica de la fijación de la imagen de una persona. Cómo además la ves estupendamente, cómo la ves en todas partes. Hay un pensamiento obsesivo. Que ahí interviene también la amígdala y luego me gustaría comentar una cosa, pero acabo primero con... Sí, juega un papel fundamental justo en esto que estaba diciendo, efectivamente, la amígdala. La amígdala y el hipocampo. Bueno, en ese momento estás tan obsesionado con esa persona que desatiendes muchas otras cosas. Que desatiendes tus deberes profesionales o de estudios si eres muy jovencito, pasas de tus amigos, de tu familia, es decir, dedicas muchas energías a esa persona y estás absolutamente obsesionado. Entonces, es esa forma de estar, que es lo que solemos llamar enamoramiento, pero sin ponerle nombre, esa forma de estar obsesionado con una persona y que todo lo que quieres es estar con esa persona, que cuando estás con ella estás genial, o cuando sabes de ella estás genial y cuando no estás con ella estás fatal, es incompatible con estarlo con 2 personas. Es casi incompatible con la vida. Y en ese sentido, por eso el enamoramiento tiene que decaer. Es decir, decae porque no es estable emocionalmente. Es incompatible hasta con el funcionamiento adecuado de tu sistema inmunitario. Entonces, en ese momento, podríamos aferrarnos a que por definición es imposible estar enamorado de 2 personas. Luego, sí que es verdad que, por ejemplo, en la etapa del amor maduro, tú estás muy bien con tu pareja, pero sí puedes estar seguramente enamorado de otra persona, porque sí puedes estar con tu pareja y que llegue esa persona que te excita dopaminérgicamente como ya tu pareja no te excita. Y ahí yo sí que creo que hay un amor maduro con una persona y empieza un enamoramiento con otra.
Eso, digamos que sería la explicación canónica. Luego cada persona y cada cerebro es un mundo, y alguno me dirá, yo sí puedo estar enamorado locamente de dos personas, y yo diría, joder, pues yo voy a seguir discutiéndotelo, pero bueno, me parece muy difícil porque la obsesión es tan grande con una que casi, te digo, no prestas atención a nada más como para prestárselo a otra persona, no se lo prestas a tus otros seres Porque queridos. al amor lo podemos confundir con otras sensaciones, la obsesión, o no sé, pregunto. Yo creo que sí. Yo creo que eso es fácil. Igual que como llamamos amor a muchas cosas, no había pensado tanto en lo que tú dices, que creo que es perfectamente posible, pero sí podemos decir, pues yo estoy enamorado de mi pareja con la que llevo 3 años y de una compañera del trabajo, claro. Entonces estás enamorado románticamente o sufriendo enamoramiento con una, incipiente, y con la otra estás en una etapa de amor maduro. Y eso lo compro. Claro. Lo que no veo posible es el enamoramiento agudo con 2 personas. Estoy completamente loco de 2 chicas que acabo de conocer en mi trabajo. No tengo pareja y no sé cuál me gusta. No, me gustará más una que otra. Tú lo que eres es un caladura, ¿no? Claro, tú lo que tienes es muchas ganas de otra cosa que también es comprensible, pero bien. No, pero comentas a lo largo del libro, bueno, y de todo lo que has comentado en otros sitios, que cuando empieza esa etapa de enamoramiento hay muchos autoengaños, hay muchos sabotajes que nos hacemos a nosotros mismos y que nos hacen las moléculas que pueden expulsar ciertas hormonas y demás. ¿Cómo nos autoengañamos en ese periodo de enamoramiento? Bueno, yo creo que es muy interesante una parte que cuando hemos hablado de los adolescentes quería salir, ¿no? Que es el sabotaje de la corteza prefrontal, por ejemplo. Pero eso entra dentro de las muchas alteraciones secundarias que pasan en el cerebro. La primaria está muy enfocada a sentir placer en presencia o con noticias y malestar en ausencia o sin noticias relativas a la pareja, y es puramente de los centros de las rutas de recompensa, sobre todo el núcleo accumbens, y hay los neurotransmisores de los que sí que hemos ido hablando un poco. Pero en cuanto a las cosas secundarias que ocurren, los sabotajes más importantes son el pensamiento obsesivo y la percepción selectiva de las señales que tienen que ver con la pareja, que es eso que hablábamos de la amígdala, es decir, esa idealización de la persona de la que nos hemos enamorado y ese interés focalizado en todo lo que tenga que ver con ella. Y luego esa especie de sabotaje de la corteza prefrontal, que es una zona del cerebro que trabaja mucho en regular nuestros comportamientos sociales, en adaptar nuestros comportamientos a la sociedad en la que vivimos. Lo cual nos hace unos seres muy, muy plásticos y muy adaptativos a los humanos. Hemos vivido sociedades muy distintas y siempre la corteza prefrontal nos ha dado las pautas de qué es lo que tenemos que hacer en cada momento. Entonces, eso que funciona tan bien normalmente en los seres humanos y que hace que tú puedas estar sentado en un teatro con otras 700 personas, calladito, mirando una cosa que no te imaginarías nunca en chimpancés, ¿no? ¿Cómo sientas a 700 chimpancés quietos? Y puedes estar además aburridísimo y deseando estar en otro sitio y ahí tú te aguantas, ¿no? Eso funciona estupendamente en el ser humano. Somos unas maquinitas de adaptarnos al comportamiento de sociedad. Eso en el enamoramiento funciona mal, está saboteado. Lo cual no quiere decir que te vayas a poner a dar saltos en un teatro. Me tendría que buscar otro ejemplo, pero sí que tienes un comportamiento que no es que sea antisocial, sino que es de desatención social. Es decir, no prestas tanto interés a eso. Y se entiende mejor en el enamoramiento esa pérdida un poco del control de la corteza prefrontal, en el sentido de que se comporta uno un poco como un niño, un poco tonto, esa forma de usar el lenguaje, esa forma de tocarse, de relacionarse, te olvidas de que hay otros alrededor. Sí. Entonces ves a los enamorados por la calle y todo el mundo los reconoce y hombre, todo el mundo suspira diciendo, yo una vez estuve así, o qué bonito es eso, pero lo que ves es que son realmente, si fuésemos rigurosos, unos inadaptados. Sí. ¿No? Lo que pasa es que no pensamos eso. Pensamos que está muy bien porque no es grave. Bueno, pero tú dices que hay gente que dice, yo una vez fui así, pero hay otra que ve una pareja besándose apasionadamente en un restaurante delante de todo el mundo y dices,
¿pero cómo hacen esto? Y luego, mucha gente que dice, ¿pero cómo hacen esto? ¿Lo han hecho o lo van a hacer? ¿No? Eso también me parece curioso. Es verdad, esa es la otra opción, ¿no? Que el no reconocerte en algo de lo que tú puedes ser víctima inesperadamente mañana mismo. Exacto. Y es verdad que ese sabotaje de la corteza prefrontal nos devuelve a un estado un poco de inmadurez y está muy relacionado con lo que pasa en la adolescencia porque la corteza prefrontal se va madurando a lo largo de los primeros años de nuestra vida. Entonces los adolescentes no la tienen todavía madura. Sobre todo en las primeras etapas de la adolescencia. Por eso también se comportan un poco como inadaptados, claramente. De nuevo, no es una enfermedad, es natural y por eso los asimilamos con total naturalidad. Pero es como una vuelta a ese estado de descontrol y de ignorar las señales sociales que cuando todo funciona son muy evidentes. Y luego también es muy patente cómo funciona esta parte del cerebro porque una lesión grave sí que te vuelve un completo inadaptado. Es decir, si se destruye la corteza prefrontal, empiezas a soltar exabruptos, te vuelves una persona que no puede vivir en sociedad. Es decir, es una parte muy importante del cerebro que en el amor pierde algunas de sus habilidades, bueno, pues es decirlo sutilmente, es decir, pierde muchas de sus habilidades. Sí. Y en la línea de lo que te ha preguntado Hermi, de esa transformación del cerebro y de cómo muchas veces, pues casi como que se estropea. Si todo es químico, es posible pensar en un futuro, en un fármaco, a lo mejor que nos, no sé, nos cure el desamor o nos enamore de otra persona. Por definición sí, pero es muy complicado. Vamos a ver. Sí que se puede pensar, y de hecho no es complejo el diseño en un fármaco o en una herramienta de modificación genética que haga pues que seamos más capaces de sentir placer anticipado o menos. Lo mismo con el placer consumado o que en un momento dado dejemos de sentirlo, si lo sintamos. Sí se puede. Que nos cure el desamor, en teoría también se podría, pero yo creo que como herramienta de diseño, y no me voy a poner a explicarlo, lo que estoy haciendo son cábalas, solo por decir sí o no, es más complicada. Porque lo que hay que hacer ahí es retirar radicalmente muchos receptores. Yo creo que eso tendría un impacto negativo en la célula. Y que nos haga enamorarnos de una persona, de nuevo, también sería posible, pero también sería muy difícil. Es decir, la verdad es que he dado una respuesta muy vaga porque lo estoy pensando en el momento. Creo que tu pregunta era muy correcta. Puesto que esto es químico, sí. Ahora, ¿estamos cerca? No. Vale. Yo creo que eso es lo mejor. Estamos bastante lejos porque además modificaciones de este tipo en una zona tan sensible como el cerebro podría no va a tener ser efectos fácil. muy graves también. Exacto, no va a ser fácil de hacer. Y luego en el cerebro todo está muy interconectado. Entonces, en el plano teórico funciona la idea. En el plano práctico nos va a costar verlo. Hay algunos oyentes ahora que les tenemos muy desilusionados. Seguro. Bueno, igual sería como una droga muy potente, ¿no? Sí, igual es mejor estar ilusionado. La droga del amor. Es mejor estar Quizás sea ilusionado. mejor la realidad. Pero Sí, siempre cabe la posibilidad de, si no funciona con una persona, lo que tú comentabas. Sí, enamorarse de una IA. ¿Tú cómo ves este nuevo... Está pasando. nueva realidad que está sucediendo? Bueno, hay una cosa que es muy interesante. En realidad hay algo en eso que no es nuevo. Porque en esa capacidad que tenemos los humanos única de proyectarnos en el futuro, que hace, junto con otras capacidades, que el enamoramiento sea un rasgo único de nuestra especie, porque otras especies de mamíferos, muchos animales forman parejas estables, y otras especies de mamíferos forman parejas parecidas a las nuestras, en el sentido de que sienten placer con un individuo en concreto y malestar en su ausencia. Y esto ya se parece mucho al amor. Pero ¿qué es lo que no tienen estos animales que son lo más parecido a lo que tenemos nosotros? No tienen proyección en el futuro, luego no tienen esa locura del placer anticipado, no tienen comunicación abstracta, luego no pueden profundizar en las relaciones. Y también relacionado con el futuro, no solo no tienen placer anticipado, sino
no tienen capacidad de planificar y de verse en otros sitios. Es decir, no solo no tienen ese placer anticipado, sino que no se proyectan, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay en esas ideas que tienen muchas que ver con dos cosas. Capacidad de hablar, que nos permite hablar de algo que no está aquí ahora, como estamos haciendo nosotros, ¿no? Eso es único en nuestra especie. Y capacidad de estar en otro sitio que no es este con la mente. Eso nos distingue de todos los demás. Y hay una cosa muy relacionada con esa capacidad de proyectarnos, que es la capacidad de enamorarnos de alguien que no conocemos. No me refiero a veo a alguien en una fiesta que no me la han presentado y solo con verla me he enamorado, sino me puedo enamorar de la chica del póster. Si te ofrece una revista Sí. o de un actor de cine y eso nos pasa porque somos capaces de estar en sitios en los que no estamos. Porque en el proyectamos, fondo. ¿no? A lo mejor. Exacto, nos proyectamos. Entonces, eso es el equivalente a enamorarse de una IA, es decir, algo que no es material, ¿no? Pero es que el Claro, personaje pero de la ahí entra película una tampoco. contradicción, ¿no? Porque el placer anticipado, imagina, igual algún día veo a la modelo que tengo puesta de póster y podemos conseguir tener una historia de amor. Pero, ¿cómo te imaginas llegar al placer consumado con una IA? Porque ya de por sí tú sabes que es una IA. No, porque tú no estás pensando cuando sientes placer anticipado, tengo este subidón porque pasado mañana a lo mejor lo consigo. Tú solo tienes el subidón. De nuevo, nosotros funcionamos con sensaciones de placer. Las podemos entender, pero es lo mismo que el vaso de agua. Tú bebes el vaso de agua y no dices, este placer es porque estoy rellenando el espacio extracelular. Lo puedes entender, pero no, es placer en sí mismo, ¿no? Entonces, con la IA tú puedes tener ese placer anticipado. Y en lo que tú dices precisamente está la clave. ¿Te puedes enamorar de una IA? Sí, pero se va a acabar. Lógico. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que no te va a corresponder. Entonces tú vas a gastar cierto tiempo. Pero si tú no consigues consumar, es decir, si no llegas a la relación física, el placer anticipado llega un momento en que dice basta. Si lo puedes explotar un tiempo. Es como si en el mundo real tú tienes esa chica de la que te has enamorado y te está diciendo todo el rato, este viernes quedamos. ¡Oh, qué bien, qué bien! Y el viernes te dice, no, al final no. El viernes que viene. Y el viernes que viene te dice, no, al final no. Y el viernes que viene, ¿cuántos viernes aguantas? Un montonazo. Pero vas a estar así Los que hagan falta. 18 ¿Cuántos has años. aguantado? No, justo lo que haga falta no. No. ¿A que no te ves haciendo eso 18 años? No. ¿Por un qué? año, bueno, ¿no? 2 viernes. 2 viernes. Claro, y ahí es donde nos diferenciamos unos 2 viernes y otros 200. Pero a que no hay nadie... Pero no hablo de los jueves. Claro, luego los juegos son distintos. No, pero nadie estaría 10 años aguantando eso. Lo sabes, No, claro. pero no porque le diga al psicólogo que no lo haga, sino es un desgaste propio. Es decir, se pierde la capacidad de sentir la excitación porque el estímulo es el mismo y entonces tu dopamina dice, oye, yo ya con esto no libero dopamina. Claro. O sea que Espabila. No te lo dice, pero es lo que te ocurre. Claro. Y por eso ocurre para que espabiles y te lleve a otro lado. Entonces, ¿te puedes enamorar de la IA? Sí. Como antes te podías enamorar de Brad Pitt al verlo en la tele. sí. Que le habrá pasado a mucha gente. millones de personas seguramente en la Tierra. Pero al final... O de una decae. imagen en un sueño también, ¿no? De una mujer. Bueno, que esto de nunca has visto. enamorarse en sueños, eso es increíble. De todo, te puedes enamorar de todo. Nosotros, de nuevo, a mí lo que me fascina de esto es que eso es profundamente humano. No necesitamos que, como les pasa a los roedores, esté el roedor al lado, el otro. Nosotros viajamos, o sea, nuestra vida ocurre en gran parte en un sitio que no es tangible en nuestro cerebro. Yo quería también, que no hemos hablado antes de cerrar, la última fase del enamoramiento, cuando, bueno, tú en tu libro hablas del sexo al divorcio, ¿no? El sexo como culmen y el divorcio como final. Esa última fase, ¿qué es lo que ocurre a nivel químico para que de repente una persona que ha sido todo en tu vida sea casi tu enemiga incluso? El desamor es interesantísimo. Si yo, aun a riesgo de no tener un final feliz en el libro, lo tenía que tratar porque es una de las partes del amor que se ha conocido más recientemente desde el punto de vista neurofisiológico y
y es fascinante. Lo más fascinante del desamor es que cuando te estás enamorando, tus neuronas se están preparando para sentirte mal si sufres desamor. En el fondo es parecido, aunque no es idéntico, al sentirte mal cuando estás enamorado y no está tu pareja. Es decir, hay un mecanismo de ansiedad. Pero lo más entretenido del desamor es que no solo es sentirte mal, sino que tu cerebro ha cambiado de tal manera que te impide sentirte bien con otras cosas que te hacen sentirte bien si sufres desamor. Es muy radical con el individuo, pero es que en los intereses de la biología está que tú vuelvas a esa pareja. Entonces, tu cerebro hace todo lo posible para que vuelvas con esa pareja, que es, por un lado, tener ansiedad y, por otro lado, no vas a sentir placer con nada que no sea esa pareja. Se bloquea la capacidad de hacer llegar oxitocina a los centros del placer, con lo cual la oxitocina, que también te podría llegar por el abrazo de un familiar o por los cariños de un amigo o de otra potencial pareja, no llega. Solo llega Qué interesante. si está asociada y si está en las dosis elevadas que te produce la pareja a la que tú quieres volver. Entonces, eso es lo que sufre el que ha sufrido desamor. ¿Qué te lleva a dejar a una pareja? Es decir, el otro, ¿no? El ejecutor, no la víctima. Eso es, yo creo, imposible de resumir. Hay muy distintas razones que muchas son de corte puramente biológico y otras social. Es decir, es imposible valorarlas todas, yo creo. Si nos centrásemos en las de corte biológico, tendríamos que resumirlo de una forma muy prosaica, que sería decir la idea de esa persona y su presencia dejan de producirte placer. Es decir, de alguna manera se ha gastado el placer que te produce esa persona. ¿Puede ocurrir? Sí. ¿Por qué? Pues desde por cómo está configurada tu capacidad de sintetizar los productos que producen placer y los receptores que los reciben en otras partes del cerebro, hasta por algo que ha ocurrido que interfiere en ello. Es decir, desde razones naturales hasta abruptas que han ocurrido. Entonces, así como en el desamor, sí podemos decir qué es lo que está pasando en el cerebro del que sufre. Y es ese bloqueo absoluto de la capacidad de sentir placer, y de lo cual lo más interesante es que el cerebro se prepara desde el día 1 en que te enamoras para que esto sea así, es decir, está preparado para este potencial escenario. ¿Por qué una persona se harta de otra? Puede ser, evidentemente es un terreno en el que uno no se puede meter porque hay tantas situaciones como personas, pero la generalidad sería porque esa persona deja de producirte placer. Pero claro, estoy diciendo algo que es casi una perogrullada, porque es lo mismo que decir, ¿por qué una persona se harta de otra? Pues porque le ha dejado de gustar. Ya, bueno, eso ya lo sabíamos, ¿no? Pero tú me estás preguntando por qué le ha dejado de gustar. Ahí ya sí que yo creo que cada uno es un mundo. O sea, ¿hay algo en el amor que la biología no pueda explicar? Yo creo que no, en el sentido de que todo lo que ocurre, como comentábamos antes, ocurre en el cerebro. Hay algo en el amor que la biología no puede, o sea, no hay nada, no puede generalizar. No hay un enigma dentro del amor o algo. Bueno, sí, yo creo que todavía hay muchos, pero que... Pero sí que se pueden explicar, pero no se han explicado, ¿no? Exactamente. En el sentido en el que podemos acabar explicando todo lo que ocurre en el cerebro, aunque ahora no sepamos capaces de explicar casi nada, ¿no? Es decir, hay algo en la esquizofrenia que la biología no puede explicar. ¿A qué nos referimos? Que todavía no explique muchísimo. Que no pase en el cerebro, no. Claro. Entonces, el cerebro, lo que pasa es que todavía es material de estudio y lo que nos queda, ¿no? Pero es ahí donde ocurre, claro. Bueno, por eso Miguel Pita no ha escrito un libro de autoayuda y sí que con rigor científico. Y siempre intentamos no encajar un poco el talento. Es difícil encajar el talento y el amor, ¿no? Pero sí que queríamos hacernos alguna pregunta al respecto, ¿no, Herminio? Sí, al final queríamos saber si el amor es... O sea, si el enamorarse puede ser un talento o simplemente es pura biología. Saber amar, ¿no? Amar bien. Saber amar. Enamorarse bien.
digamos. Porque Sí. saber amar, podemos amar muchas cosas, ¿no? Amar bien, ¿no? De forma sana o amarte a ti mismo mientras amas. ¿No? Saber Pueden ser no, muchas cosas. no dejarte llevar por esas zonas del cerebro que se rompen o que se estropean. Yo creo que en la fase de enamoramiento agudo la voluntad tiene muy poco que hacer, pero en la etapa del amor maduro hay mucho que hacer. Es decir, el amor maduro se cuida. Es algo que hay que cuidar porque no es tanto picos de excitación y de ansiedad, sino ahí entran muchísimos factores sociales. Es decir, el placer es muy importante, tu pareja te proporciona ese placer apaciguado y calmado, pero vives con mucho más factores. Y yo creo que ahí es donde está el talento de cada uno para entender que el fenómeno ya no funciona por sí solo. Es decir, que esto ya no es si estás con esta persona tienes un premio enorme y si no estás fatal. Aquí ya tienes también tú que tener tu talento para ver cómo gestionas una etapa que de alguna manera la biología inconsciente entrega a tu parte consciente. Así que yo creo que ahí sí, y seguramente lo podemos ver todos, hay formas más talentosas que otras de hacerlo. Pues oye, Pues muchas gracias, muchísimas Miguel. gracias por estar con nosotros, Miguel. Ha sido un placer. Sí. Un placer. muchas Hemos gracias a aprendido vosotros. mucho del amor y tú y yo en 2 semanas seguiremos, no sé si amándonos, pero soportándonos. Pero hablando de más temas, sí. Intentando tener talento para amarnos. Eso es. Pues muchas gracias. Gracias. Esto es Subterfuge Radio.